Hipócrates, en el siglo V y IV a.C., es el padre de la medicina. Consideraba que la salud era cuestión del equilibrio entre los cuatro humores, a su vez relacionados con los cuatro elementos astrológicos: fuego, tierra, aire y agua. Pese a trabajar con cartas sin hora y por tanto sin casas, elaboré una teoría sobre la salud y la enfermedad muy concreta y comprobable, divulgada más bien por sus seguidores. Aristarco de Samos, en el siglo IV y III a.C., formuló la primera teoría heliocéntrica que quedó en hipótesis hasta que más tarde, bastantes siglos más tarde, la demostrarían Copérnico y Galileo. Eratóstenes, siglo III y II a.C., fue el primer científico de la historia que midió la circunferencia de un planeta y que demostró de forma experimental que la Tierra es redonda. Siendo director de la Biblioteca de Alejandría, leyó un papiro en el cual se decía que en un puesto avanzado de la frontera meridional de Egipto, en Siena, en el mediodía del 21 de junio, el solsticio de verano, un palo vertical no arrojaba sombra y podía verse el sol reflejado en el agua del fondo de un pozo profundo. De esto se deducía que en ese momento el sol se hallaba justo encima de la Tierra. Observando la distinta longitud de las sombras de los relojes de sol u obeliscos a distintas latitudes y aplicando una proporcionalidad trigonométrica, descubrió el valor de la circunferencia terrestre. Hiparco de Nicea, en el siglo II a.C., descubrió la precesión de los equinoccios, un lentísimo desplazamiento de la bóveda celeste de 1 grado cada 72 años aproximadamente. Relacionaba la distinta velocidad media de los planetas con su distancia al Sol, pero no era conocida esta distancia con exactitud, ni era posible la elaboración de unas efemérides o tablas de la posición prevista de los planetas en distintas fechas, y tan solo hacían una aproximación estadística mediante la técnica de los llamados epiciclos. No se conocía el hecho de que las órbitas de los planetas en realidad eran elípticas, lo que podría explicar su movimiento variable y hacerlo calculable con precisión de antemano. Doroteo de Sidón, en el siglo I, compuso un poema en griego sobre astrología conocido como Pentateuco o Carmen Astrologicum, que es un primer compendio interpretativo. Marcus Manilius fue coetáneo de Doroteo y probablemente originario del norte de África. Escribió un conjunto de 5 libros llamado el Astronomicon, donde se menciona por primera vez las casas astrológicas. El 5.º libro termina bruscamente, lo que se ha atribuido a una muerte más o menos prematura. Claudio Ptolomeo, siglo II después de Cristo, director de la Biblioteca de Alejandría, cuyas obras más conocidas son el Almagesto y el Tetrabiblos, abarcó muchos aspectos del conocimiento. Su mapa mundi estuvo vigente hasta Colón y Américo Vespuccio. El modelo planetario de Ptolomeo es válido como relativo a un centro de observación terrestre. Por eso las cartas astrales muestran ese modelo relativo. Con Hipatia de Alejandría, siglo IV y V después de Cristo, termina el llamado periodo helenístico, que sucedió al